Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Mm, Esta grabación corresponde a nuestra clase complementaria de la semana del 14 al 18 de septiembre. El día de hoy, pues les voy a contar algo con respecto a la gestión de residuos peligrosos, ¿listo? Cómo es su clasificación y pues algunas características que podemos tener en cuenta con respecto a ellos. La presentación que les estoy mostrando, ustedes la pueden encontrar en internet, es una presentación del INVIMA y sobre ella pues vamos a trabajar y sobre ella se va a hacer la explicación. Yo les voy a dejar la presentación también como material allí adjunto, pues para que ustedes también la puedan repasar y la puedan estudiar. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues, ¿por qué el INVIMA? Porque pues él es el que regula toda la parte de la gestión integral de residuos peligrosos, ¿sí? Dentro de esa gestión integral de residuos peligrosos, pues básicamente podemos encontrar la clasificación de los tipos de residuos que existen y esto se establece pues principalmente a partir del decreto 1077 del año 2015, en donde nos dan pues, los diferentes tipos de residuos que podemos encontrar, ¿sí? Bien sea si es un residuo sólido, que pues básicamente es aquel residuo que es resultado del consumo o uso de un bien de actividades de tipo industrial, doméstico, institucional, comercial, de servicios, ¿cierto? O por parte de cualquier otra entidad prestadora de servicios, principalmente de aseo. Cuando hablamos de residuos sólidos ordinarios, estamos hablando que no son peligrosas, básicamente que por su naturaleza y tamaño, pues se puede recolectar, se puede manejar y se puede hacer como un sistema de tratamiento inicial y no representa pues un daño representativo. Están aquellos residuos de construcción y demolición. Hay otros que son los residuos sólidos aprovechables, es decir, aquellos que de una u otra manera se pueden reincorporar a otro tipo de procesos productivos. Y los residuos sólidos especiales, que son aquellos que principalmente pues no pueden ser recolectados y manejados y tratados normalmente pues por las empresas prestadoras de aseo, sino que pues ya requieren de un tratamiento un poco más específico, ¿listo? Pero bueno, cuando nosotros hablamos de los residuos peligrosos, pues estamos hablando principalmente como de residuos producidos por el generador y que pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Asimismo, pues se consideran peligrosos, por ejemplo, los envases, los empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos, y no solamente en sí el residuo, sino pues el contenedor o el embalaje en donde estaban ellos allí pues dispuestos. Esta definición pues está relacionada dentro del Decreto Único 1076 del año 2015 en el título 6, en donde se da pues como tal la definición de lo que es un residuo peligroso. Con respecto a la normativa, entonces en la parte normativa nosotros encontramos muchos decretos que nos establecen pues principalmente cuáles son pues esas normas más relevantes aplicables para pues el tratamiento de estos residuos peligrosos, ¿sí? Entonces, aquí se nos nombran una con respecto ya propiamente a los residuos peligrosos, que son básicamente como manuales de gestión integral, que es la 1164 del 2002. Hay otros que tienen que ver con la caracterización física y química de los residuos. Otra que es el decreto 1076 del 2015, en donde me habla puntualmente de los residuos peligrosos, que son y cuál es su clasificación. Y la gestión de residuos de atención en salud y otro tipo de actividades, ¿sí? Con respecto a la gestión, entonces el marco normativo me habla principalmente como de el registro de los generadores de esos residuos o desechos peligrosos y cómo se debe hacer el manejo y transporte de esos desechos peligrosos. A nivel sancionatorio también hay como una normatividad, pues en donde se establece como cuáles son los procedimientos sancionatorios, perdón, a nivel ambiental para aquellas entidades que no cumplan con esos parámetros establecidos de clasificación y disposición final de esos residuos peligrosos. Mm,
Con respecto a vertimiento, se habla de parámetros de valores límites máximos del uso de agua y residuos líquidos para otro tipo de actividades. Y también pues se habla con respecto al postconsumo y especiales, pero pues aquí ya lo delimitan un poco más al tipo de residuo. Entonces, si estamos hablando de baterías de plomo ácido, si estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos vencidos, cómo se debe hacer ese proceso, de bombillas, de computadores, de plaguicidas, de aceites usados, de aceites vegetales usados, ¿sí? Entonces, esto pues también es como importante tenerlo en cuenta con respecto pues a la normativa. Aquí básicamente pues los títulos o los decretos más importantes a tener en cuenta porque son los que nos hablan propiamente de la definición y la clasificación y cómo se debe hacer la disposición final. Son estos dos decretos que son el 1076 de el 2015, el 4741 de 2005, el decreto 7080 del 2016, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, pues aquí hay como tal una explicación con respecto a estos decretos. Entonces, por ejemplo, el 780 del 2006 me habla principalmente de actividades de tipo o del área de la salud con respecto a la práctica médica, odontológica, pues cómo se debe hacer propiamente pues esa disposición. Y el 1076 que son disposiciones que se aplican pues a todo el territorio nacional para pues las entidades o las personas que generen o gestionen o manejen esos residuos peligrosos, ¿listo? Entonces, con respecto al RESPEN, pues veníamos hablando de estas dos que son como las principales y que me empiezan a hacer como una clasificación de esos residuos. Entonces, de acuerdo con cada decreto, pues hay un tipo de residuos hay unos tipos de residuos que se manejan, ¿listo? Entonces, básicamente encontramos a los residuos de tipo biológico o infeccioso, que son aquellos que pues básicamente contienen microorganismos patógenos, como por ejemplo bacterias, parásitos, virus, hongos, mm, que tienen como el grado suficiente como para generar algún tipo de enfermedad infecciosa, ¿sí? Esos residuos biológicos o infecciosos se clasifican a su vez como en biosanitarios, anatomopatológicos, los cortopunzantes y los de animales. Entonces, con respecto a los biosanitarios, pues son elementos o instrumentos que se utilizan durante la ejecución de procedimientos médicos asistenciales y que pueden generar, por ejemplo, materia orgánica, sangre o fluidos, ¿sí? Que pueden quedar, por ejemplo, en gasas, en copitos, en algodones, en vendajes o en los mismos guantes. ¿Sí? Los anatomopatológicos son provenientes, por ejemplo, de los restos humanos, de muestras, por ejemplo, para análisis como tejidos, cuando se hacen biopsias o cuando hay tejidos que se amputan, ese tipo de residuos. Están los cortopunzantes, que son, pues porque tienen características tanto punzantes como cortantes y que pues pueden dar origen a un accidente cutáneo que puede ser infeccioso. Dentro de este tipo de elementos encontramos, por ejemplo, limas, cuchillas, agujas. A nivel químico podemos encontrar material de vidrio roto como pipetas, como vasos de precipitado o cualquier otro tipo de vidrio, ¿listo? Y de animales encontramos como aquellos provenientes de animales de experimentación que son inoculados con microorganismos patógenos, ¿sí? Como para empezar a determinar algún tipo de enfermedades que se puedan generar, ¿listo? Con respecto a los contaminantes, hay otros que son los residuos radioactivos. Estos residuos radioactivos, pues son sustancias que emiten energía, sea en forma alfa, beta o pues de rayos X radiactiva, que pues ellos también generan un cierto tipo de residuos que contienen o están contaminados por este tipo de agentes radiactivos en concentraciones que pues pueden llegar a generar un daño en la salud y que incluso pueden estar pues por encima de los límites que se establece, ¿listo? Y
Hay otro tipo de residuos que son principalmente clasificados como otros peligros, y aquí pues es donde se encuentran los residuos químicos, que son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con esas sustancias químicas, ¿sí? Y que pues dependiendo de su concentración y el tiempo de exposición, pues tienen un potencial o una probabilidad de causar la muerte, una lesión grave o una enfermedad. ¿Listo? Entonces, dentro de estos químicos podemos encontrar los corrosivos, los explosivos, los reactivos, los tóxicos y los inflamables, que fueron los que hablamos durante las clases anteriores y principalmente pues de los del sistema globalmente armonizado. Y el decreto 1076 también me hace referencia a ese tipo de contaminantes de tipo corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, infeccioso y radiactivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estos aspectos, pues estamos hablando como de las características de peligrosidad. ¿Listo? Aquí está como la explicación, lo que hablábamos del riesgo biológico o infeccioso. Entonces, que estaban los biosanitarios, estaban los anatopatológicos, los cortopunzantes, los que venían de animales. ¿Listo? Aquí, entonces, pues hablamos de los químicos, entonces de los corrosivos, los reactivos, los explosivos, los tóxicos, inflamables o radiactivos, que pues hacen referencia a ese otro tipo de sustancias químicas que pueden llegar a generar un daño directo en la salud. ¿Listo? Dentro de esos, pues, por ejemplo, encontramos, pues para que hagamos ahí un recorderis de lo que son pues, los corrosivos. Recuerden que esos corrosivos pueden generar daños graves, sean los tejidos vivos o puede generar daños sobre superficies, puede ser de tipo metálico. Que los reactivos, pues que tienen una característica, y es que cuando se mezclan o se ponen en contacto con otros elementos, compuestos o sustancias o residuos, pues pueden generar un daño potencial, sea en la salud o en el ambiente también. Los explosivos son aquellos que de manera espontánea o por reacción química pues desprenden gases que pueden dañar la salud y el ambiente. Los inflamables también, recuerde que son aquellos que en presencia de una fuente de ignición pues em, pueden, ¿qué? Pueden ser que pueden generar una gran onda de energía, generar altas temperaturas y fuego. Y por último, pues los radioactivos, los tóxicos, que se consideran pues como residuos tóxicos, aquellos que pueden generar efectos muy graves a nivel biológico, pues por estar en contacto con ellos. ¿Listo? Para que lo tengamos allí muy presente. Con respecto a la identificación de los RESPE, pues hay como un listado de residuos o desechos peligrosos de acuerdo a las actividades o a los procesos que se generen, ¿sí? Entonces, es importante por lo menos tener en cuenta en esta clasificación. Entonces, por ejemplo, si vienen, por ejemplo, de desechos clínicos o si vienen de producción y preparación de productos farmacéuticos o si vienen, por ejemplo, de desechos de medicamentos, de la producción y preparación de biocidas, si son, por ejemplo, de preparación y utilización de productos químicos para preservación de la madera, si son, por ejemplo, para producción de disolventes orgánicos, ¿sí? Entonces, este tipo de actividades pues me permite tener también un control de si yo estoy en un lugar en donde se están generando esos productos o esos residuos peligrosos, pues a partir de eso es que pues yo también puedo empezar a hacer esta clasificación y saber mi empresa en cuál de esa lista entraría. ¿Listo? Y también pues está por la lista de acuerdo a las corrientes de residuos, es decir, de acuerdo al tipo de residuo que está generando. Entonces, hay unos que son, por ejemplo, desechos metálicos que contengan metales, y aquí pues hay algunos ejemplos, por ejemplo, antimonio, arsénico, plomo, mercurio,
mercurio, los lodos galvánicos y principalmente cuando se hace em, el recubrimiento de piezas electrolíticas, de piezas metálicas, perdón. Entonces esto se utiliza mucho, por ejemplo, en la fabricación de medallas o de trofeos o de los rines de los automóviles. Hay otros que son, por ejemplo, cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos, ¿sí? Entonces aquí pues la idea es que logremos hacer como esa primera identificación de el tipo de residuo, ¿listo? Mm, Hay una parte o hay un artículo del decreto 1076 que me habla pues de la presentación de los residuos o desechos peligrosos. Entonces, ¿qué? Pues la idea es que se deben envasar, embalar, rotular, se deben etiquetar y transportar pues en armonía con lo establecido en el decreto 1609. Aquí hablamos del sistema globalmente armonizado. Este del 2002 me hablaba de el sistema de clasificación de las Naciones Unidas, pero ahora pues el decreto que lo ha modificado, o sea, que le da paso pues al sistema globalmente armonizado. ¿Listo? Hay una serie como de obligaciones que debe cumplir o pues que se deben tener en cuenta con respecto al generador, ¿sí? Al generador de ese residuo peligroso. ¿Cuáles son? Entonces, principalmente, esa persona o esa entidad debe garantizar la gestión y el manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que él genera, ¿listo? Si, si yo sé que yo estoy produciendo ese residuo peligroso, pues yo debo tener un plan de gestión, de manejo de esos residuos o contratar a una empresa prestadora de esos servicios. Se debe elaborar ese plan de gestión integral para esos residuos o desechos peligrosos. No es necesario que se presente ante la autoridad ambiental, pero sí que se tenga de la entidad generadora. Ese generador también debe identificar las características de peligrosidad de cada uno de esos residuos peligrosos que esté generando. Es decir, si es un residuo biológico, si es un residuo químico o si es un residuo radioactivo. Debe garantizar que el envasado, empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos se realice conforme a la normativa vigente. Es decir, que todo residuo que se genere, pues debe tener estas condiciones, debe estar embalado, empacado, envasado, debe tener su etiqueta y pues todo lo que contiene la etiqueta, que pues básicamente es como la información de la composición y el peso que puede tener ese residuo peligroso. Debe contratar los servicios de almacenamiento, de aprovechamiento, recuperación, tratamiento y disposición final con las instalaciones que cuenten con sus licencias y permisos, donde podemos encontrar como ese listado de entidades prestadoras de esos servicios en la página del Ministerio de Ambiente. Aparece un listado de todas aquellas entidades que pues prestan estos servicios como de recolección y disposición final de esos residuos. El generador pues también debe que, o sí, está obligado a almacenar esos residuos en las instalaciones mientras la empresa prestadora de ese servicio los recoge, pero los debe tener un máximo de 12 meses, ¿sí? Si se supera esto, pues deben ser casos que están justificados y sustentados ante la autoridad ambiental, ¿sí? Y pues debe tener pues toda la información que pues permita generar ese tipo de permisos. Debe abstenerse y disponer los desechos en vías, en suelos, en humedales, en parques o en cuerpos de agua o en sitios que no son autorizados. Es decir, yo generé el residuo y lo dejo por allá tirado mientras vienen a recogerlo. No. Y tampoco se debe quemar a cielo abierto esos residuos generados. Está totalmente prohibido porque pues obviamente eso genera mucha más contaminación. Tampoco se pueden transportar en vehículos de servicio público porque pues pueden tener contacto con la población y pues se puede generar algún tipo de riesgo allí. ¿Listo? Asimismo, pues no solamente la responsabilidad viene del solo residuo, ¿cierto?
sino que también se extiende, por ejemplo, a sus afluentes, a sus emisiones y a los subproductos de esos residuos o ese producto que generó ese residuo, ¿sí? Es decir, que todas aquellas emisiones atmosféricas o aquello que no se trató y fue a dar a los cuerpos de agua, pues eso también es responsabilidad del generador. Dice que esta responsabilidad integral subsiste hasta que el residuo desecho sea aprovechado como insumo o dispuesto con el carácter definitivo, es decir, hasta que pues se haga cargo pues la entidad prestadora de este servicio. ¿Listo? Aquí hay una descripción en el registro de los generadores, pues de acuerdo al máximo tiempo que tienen para el registro y al tipo de generador y la cantidad que podría generar de residuos al mes. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo considerar una empresa gran generadora cuando la cantidad de residuos es igual o mayor a los 1000 kilogramos al mes, ¿cierto? Por un plazo de 12 meses. Puede ser mediano generador cuando la cantidad es igual o mayor a 100 kilogramos al mes y menor a 1000 kilogramos al mes. Pues está entre ese rango. Y su tiempo de tenencia es de 18 meses, ¿listo? Y el pequeño generador, pues son cantidades entre los 10 kilogramos y los 100 kilogramos al mes. Es decir, que ellos sí pueden tener un tiempo de tenencia de esos productos, de esos residuos de, de 24 meses, ¿listo? Esto es como un ejemplo de una plantilla que se puede tener como un registro diario de esos residuos que se van generando y que pues obviamente se deben entregar a esas autoridades ambientales y se debe entregar también en el momento en el que llegue la empresa gestora de residuos para que pues se tenga un control eh, de qué tipo de residuo es, de su cantidad, ¿cierto? Si se le hizo o no un pretratamiento y la peligrosidad que tiene ese residuo. Asimismo, también, pues si estamos hablando de un residuo líquido, sólido, semisólido, o si es un gaseoso, un gas, ¿cierto? Y el tipo de embalaje, es decir, dónde lo almacené yo para que se lo lleven. Si en una bolsa, en una garrafa, en una caneca, en una caja, ¿listo? Entonces, esto es como un ejemplito de lo que se debe tener allí en cuenta. Perdón. Eh, Aquí hay como una serie de operaciones que son las que se deben tener en cuenta, como el paso a paso, para pues que ese residuo llegue a buen destino, ¿sí? Y todo esto pues de acuerdo con sus características, como por ejemplo pues el volumen o la cantidad, la procedencia de ese producto, sus costos de tratamiento, la posibilidad de recuperación o que definitivamente ya ese residuo no sirva para nada más, si se puede volver a comercializar y su disposición final, ¿listo? Entonces aquí hablamos principalmente pues de la generación del residuo de abajo hacia arriba. Una vez que se genere, yo debo identificarlo. Debo segregar en la fuente. ¿Qué significa segregar en la fuente? Clasificarlo en la fuente de acuerdo a su peligrosidad, ¿cierto? Debo hacer la recolección y el transporte interno. Debo hacer el almacenamiento dentro del lugar donde se generó y luego sí hacer entrega a esa empresa de gestión de residuos. Y ellos pues ya le dan su disposición final pues de acuerdo a las características que tenga ese residuo. ¿Cómo se hace el plan de gestión integral? Pues básicamente hay mucha información en línea que se puede tomar como base, pero la idea es que pues se haga un manual de procedimientos para ese tipo de residuos. Hay algunos que están establecidos a nivel de residuos hospitalarios y entes similares, y hay unos lineamientos para la elaboración de esos planes de gestión integral de esos residuos o desechos peligrosos a cargo de los generadores. ¿En dónde? Pues en la página del INVIMA están todas esas guías o esos instructivos para el desarrollo pues, de ese plan de gestión integral. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que se debe tener en cuenta, pues cómo se debe hacer este tipo de lineamientos. Entonces, uno es pues hacer el diagnóstico ambiental, que es la identificación de las fuentes generadoras de residuos.
el listado de residuos, la clasificación de residuos, la cuantificación y las alternativas de prevención y minimización. Es decir, pues que yo trate en la medida de lo posible no generar, y si genero, pues en cantidades un poco menores. El manejo interno que se hace, es decir, por parte del generador, pues es la segregación en la fuente, lo que hemos dicho, la clasificación interna, hacer el envasado, el rotulado, hacer la desactivación. ¿Qué es la desactivación? La desactivación es que, por ejemplo, si yo estoy hablando de un contaminante o de un residuo peligroso químico, pues yo lo que hago es un tratamiento como para tratar de minimizar que ese tipo de residuo pues siga generando más daño. Se hace la recolección interna, se hace el almacenamiento y pues se hace el plan de contingencia. Y ya luego de eso pues viene el manejo externo, que es entregar a los transportadores o las entidades autorizadas. Se hace el manejo pues con empresas que cuenten con licencias, permisos o autorizaciones, porque pues hay algunas allí clandestinas. Mm, Se hace la clasificación, o esa empresa ya hace la clasificación de residuos, los cuantifica y luego pues viene la ejecución y seguimiento y evaluación. Entonces, ¿qué tipo de seguimiento? Pues empezar a hacer como en estas empresas en donde se recogen estos residuos peligrosos, hacer como sondeos, eh, capacitar a las personas, generar cronograma de actividades como para revisión de ese tipo de procesos que se están desarrollando y que pueden estar generando pues esos residuos peligrosos. Mm, Aquí pues hablamos con respecto pues a la generación e identificación. Em, Esto ya viene pues a nivel de las empresas, pues lo ideal es que se identifiquen esos sitios donde pues se generen ese tipo de residuos, tenerlas muy en cuenta. ¿Para qué? Para hacer el registro de la generación de esos residuos, para poderlos cuantificar, poder hacer uso eficiente de los insumos y ahí sí pues poder hacer la identificación de ese residuo peligroso. ¿Listo? El segregar en la fuente, entonces dijimos que era como clasificarlos, separarlos selectivamente, inmediatamente se generan esos residuos, ¿listo? Entonces aquí hablamos que hay también alguna clasificación a nivel industrial, comercial, institucional y de servicios. Por ejemplo, yo tengo diferentes separadores o contenedores, ¿cierto? Entonces, las canequitas y que cada color hace referencia al tipo de residuo que vendría allí clasificado, ¿cierto? Que en la gris viene el cartón y el papel, que en el azul vienen los plásticos, que en el blanco vienen los vidrios, que en la cremita vienen los orgánicos, en el café oscuro los residuos metálicos, naranja viene la madera y en el verde vienen los ordinarios. Se supone que si yo sé el tipo de residuo que estoy generando, pues debo tener cada uno de estos contenedores y sus diferentes colores para poder hacer correctamente pues este sistema de clasificación. Luego de que yo separo, pues debo hacer el rotulado y el empaque o el envasado de esos residuos, ¿sí? Aquí también, pues hay un ejemplo de la etiqueta eh, para que se haga, pues, ese proceso de rotulado. Entonces, viene información como el nombre del residuo, viene información con respecto a la peligrosidad, es decir, si es corrosivo, si es inflamable, si es tóxico, si es biológico, si es radioactivo, el peso aproximado de eso, de ese producto que yo estoy envasando, como la fecha de almacenamiento y el cierre del envasado, quién generó todo ese proceso, ¿listo? Entonces ahí hay como algunos ejemplitos de cómo se debe hacer ese rotulado y ese empacado, ¿listo? Aquí hay una serie de pictogramas. Obviamente estos son los de las Naciones Unidas. Aquí solamente haríamos el cambio por los pictogramas del sistema globalmente armonizado, pero pues la clasificación es básicamente la misma. Entonces son los que son inflamables, los que son gases a presión, los líquidos inflamables, las sustancias comburentes, las sustancias tóxicas, las radiactivas, las corrosivas y otros que son los misceláneos, pero aquí entra, Norcho, aquí entra el sistema globalmente armonizado para hacer esa clasificación también. ¿Cómo se hace la recolección interna? Entonces, hay una ruta sanitaria que pues se debe cumplir.
que es cubrir la totalidad de la institución, ¿sí? Toda, independiente de que solamente el residuo se genere en una actividad o en un lugar apartado. Mm, la idea es no ocasionar derrames y en el caso en el que sucedan, pues controlarlos de manera correcta. Prohibido el uso de instalación de ductos con el propósito de evacuar por ellos los residuos sólidos, es decir, en la medida de lo posible, tratar de no alterar esos residuos sólidos, sino evacuar pues a partir de estos ductos ese tipo de residuos sólidos, porque pues pueden llegar a generar taponamiento también. Para el movimiento interno de los residuos, pues deben ser usados equipos de carga que pueden ser rodantes, así como está la imagen de abajito. Pueden ser de material rígido, de bordes redondeados, que sean lavables, que sean impermeables y sobre todo, pues porque estoy llevando un material biológico y químico que es contaminante, ¿no? Debo también llevar un control de las frecuencias y horarios de recolección cuando el recipiente se encuentra aproximadamente lleno, es decir, a tres cuartas partes de su capacidad, pues se debe trasladar al almacenamiento, no es que quede pues a tope, porque pues eso puede generar también inconvenientes. Se deben verificar que todos esos residuos, tanto biológicos como químicos, pues deben estar embalados, etiquetados y entregar pues a la ruta sanitaria o llevar pues al almacenamiento central. Y em, todos los elementos de protección personal, pues definidos por el área de seguridad y salud en el trabajo y tener pues al día también toda la parte de las fichas de seguridad de estos productos. Dentro de la recolección interna, entonces ya estamos hablando principalmente de varios pasos, el diseño, los muros contrafuego, las puertas, las salidas de emergencia, que son pues principalmente como el diseño, como todas aquellas consideraciones de almacenamiento para esos residuos peligrosos, como lo habíamos dicho también en el almacenamiento de los productos químicos, pues la idea es que se cuente primero pues con un buen diseño, es decir, que hayan la separación en términos de la compatibilidad también de esos residuos, según pues, si son ordinarios, si son biológicos, si son químicos, y que haya el espacio suficiente para el almacenamiento de esos residuos. En los muros contra fuego, pues habíamos hablado principalmente que tienen que ser estructuras que no permitan que si hay un derrame de ese producto, pues se vaya a inflamar, ¿cierto? Con respecto a las puertas, que haya el suficiente número de acceso de puertas para que pues se pase o se trasladen esos residuos y que hayan paso libre, que hayan pasillos destinados para que pues no haya ningún tipo de inconveniente. Con respecto a las salidas de emergencia, pues que estén todas delimitadas, que estén señalizadas y que estén también todos aquellos mecanismos, por ejemplo, contrafuegos si se llegara a presentar algún tipo ¿de qué? De eventualidades. Y con respecto a la última, que es con respecto al piso, se dice que debe ser material impermeable por si se llega a dar algún derrame de todos esos residuos que se estén almacenando, que pues la idea es que no sea resbaloso, que esté libre de grietas, precisamente pues para que no se vaya a, a quedar algún tipo de residuo allí en cada uno de ellos, que debe tener acceso, por ejemplo, a los sifones en caso de que pues se tenga que hacer algún tipo de lavado, pues para que el material circule. ¿Listo? Otros aspectos son, por ejemplo, bueno, el drenaje, evitar esos drenajes abiertos en sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, que esos drenajes interiores pues no deben conectar directamente al sistema de alcantarillado, pues porque precisamente pues se va a generar más contaminación. Otra que es con respecto al confinamiento y es que en las puertas es necesario construir rampas que actúen como diques que permitan la circulación de vehículos y personas y pues evitar algún tipo de contratiempo allí. Para los sitios de almacenamiento externo, pues es necesario construir alrededor como un bordillo de confinamiento que sea resistente también. Con respecto a los techos, pues parte de esto también lo habíamos visto el viernes,
que pues deben impedir el ingreso de la lluvia, pero sí deben permitir la salida del humo y el calor para evitar que pues se genere algún tipo de explosión si se llegase a presentar, por ejemplo, un incendio. Esos paneles pues deben estar permanente abiertos o estar habilitados para abrirse de manera manual en caso de que se genere un fuego, o si yo no tengo paneles, tengo ventanales, también aplica. Que haya una buena ventilación. La idea es que sea ventilación natural, pero en el caso que no, si se necesita ventilación mecánica, pues que sea la suficiente para controlar esos contaminantes que pueden quedar dispersos en el aire. Y la señalización, que la idea es que todas las áreas de almacenamiento y estanterías estén señalizadas con la clasificación, que se use el equipo de protección personal para acceder a esos sitios de almacenamiento y que esa información esté disponible al momento de entrar. Hay unas señales que son de obligación, que son, por ejemplo, no fumar, no beber, eh, usar el equipo de protección personal, que solo el personal autorizado puede entrar, y señalización de los equipos contra incendios y las salidas de evacuación y de primeros auxilios. Hay otros que son, por ejemplo, los elementos de emergencia, que son las duchas de emergencias y las fuentes lavabos, que también deben estar en este almacenamiento de residuos peligrosos, así como lo estaban también en la de los productos químicos. Deben haber detectores de llamas, de humo y detectores de calor. Si se requiere, sistemas de rociadores, kit de derrames y sistemas, por ejemplo, de mangueras, de pitones de agua a presión o con espuma, o mantas contra el fuego, o polvos químicos, los extintores, ¿cierto? La separación de sustancias de acuerdo a la matriz de compatibilidad también de estos residuos de acuerdo a su peligrosidad, y no mezclar residuos que sean incompatibles, porque pues esto me puede generar situaciones de incendio, de explosiones o de una mayor contaminación. Las condiciones de la operación, la idea es que siempre, siempre, pues estén a la mano las fichas o las hojas de seguridad para todas esas sustancias. Que haya un sistema de pesaje de esos residuos, precisamente pues para llevar el control cuando venga la entidad a recoger ese residuo, que esos almacenamientos pues deben ser de uso exclusivo para estos, no es que yo allá vaya a almacenar otro tipo de productos de los que llegan de materia prima, no, porque si no puede haber contaminación allí cruzada. Los residuos químicos, la idea es que se almacenen sobre estantes, dejando de mayor riesgo las partes de abajo, acuérdense. Entonces, la parte de abajo, atrás, son los que generan mayor riesgo y arriba adelante los que tienen menor riesgo, ¿cierto? En caso de algún tipo de caída o algo así. Deben permanecer en óptimas condiciones de higiene, limpieza y desinfección estos lugares o estos sitios de almacenamiento. Deben tener registros de cantidades de residuos ingresados al almacenamiento, mm, también como una forma de control para saber qué entra y qué se va. Los residuos infecciosos no deben almacenarse por más de 7 días, es decir, aquí estamos hablando de residuos biológicos, y los químicos, pues no mayor a 12 meses, pero pues ya habíamos visto que esto depende también de la cantidad, ¿cierto? Que los que son pequeños generadores, pues tienen hasta un plazo de 24 meses. Y pues que esos residuos pues deben estar identificados, por eso la importancia de la etiqueta. Y pues el último paso, que es la entrega a los gestores o a las entidades avaladas, pues cuando se los vayan a llevar, mm, se debe verificar el cierre de las bolsas y los contenedores que estén perfectamente cerrados y sellados, solicitar el manifiesto de carga y el certificado de disposición final eh, a la empresa gestora para que me digan, mire, si efectivamente se entregó el residuo en tales cantidades, porque es importante esto, porque pues estas certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento y tratamiento, pues permiten, por ejemplo, mm,
ante alguna revisión de Secretaría de Salud y pues para que se dé cuenta de que se está haciendo el proceso, pues ese certificado es válido, ¿sí? Tienen un tiempo de hasta 5 días para hacer entrega de esos certificados. El transportista debe tener equipo para el cargue de los residuos, ¿sí? Para el transporte, pesar los residuos antes de ser subidos al vehículo para constatar efectivamente ese peso que se había hecho anteriormente, verificar el estado del vehículo, por ejemplo, si tiene botiquín, si tiene equipo contra derrames, extintores, tarjetas, y que pues se haga el uso correcto de esos elementos de protección personal. Mm, Aquí pues la idea es que tengamos muy en cuenta esto, que son las fichas de seguridad y los elementos de protección personal eh, pues, la manipulación de esos productos peligrosos. ¿Listo? Mm, ¿Cuándo, a quién, por cuánto tiempo y el seguimiento que se debe hacer? Son algunos de los pasos para los permisos o registros de vertimientos que pues se pueden solicitar ante las entidades sanitarias correspondientes. Entonces, aquí me dicen pues lo que dicen el decreto 1076, que pues me habla de los requerimientos de permiso para vertimiento, entonces que cualquier persona natural o jurídica em, cuyas actividades generen vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, pues deben solicitar su respectivo permiso para hacerlo. Que se debe solicitar obviamente antes de iniciar las descargas y que pues sugiere todas las modificaciones que se deben hacer. ¿A quién? Pues ya lo habíamos dicho, la autoridad ambiental de cada municipio. Mm, ¿Por cuánto tiempo se dan estos permisos? Por 10, máximo 10 años, puede ser menos tiempo. Y el seguimiento, pues lo hace esa misma entidad a la cual usted solicitó ese permiso. ¿Listo? Hay otros permisos, por ejemplo, para las emisiones atmosféricas. La diferencia es que estos permisos se dan por 5 años, a diferencia de los vertimientos. De resto es todo igual. ¿Listo? Bueno, esto es lo que les quería contar, como de las generalidades de esos residuos peligrosos, pues para tenerlos allí en cuenta, que básicamente pues son los biológicos, los químicos y los radioactivos, y que pues toda empresa que genere este tipo de residuos, pues debe tener estos planes de gestión integral de residuos peligrosos para evitar algún tipo de sanción. ¿Listo, chicos? Les voy a dejar el material adjunto ahí con el video. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy lindo día. Cuídense mucho y entonces nos vemos en la clase del día viernes. Chao, chicos, que estén muy bien.